esta parte? ¿Ya? Entonces, en la clase anterior estuvimos mirando ecuaciones de primer grado, ¿cierto? Y estuvimos revisando esos ejemplos. Bien. Entonces, nos quedó pendiente revisar los modelos matemáticos. Bien. Entonces, un primer ejemplo de esto es lo que uno realiza en realidad es traducir estas descripciones verbales en expresiones matemáticas. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos para el movimiento uniforme, la velocidad de un objeto es igual a la distancia recorrida dividida por el tiempo que transcurre. ¿Bien? O sea, si nosotros lanzamos un objeto, aquí S representa la distancia, ¿bien? Y T el tiempo que este objeto demora, ¿bien? Por lo tanto, este cociente lo que nos indica es la velocidad que tiene el objeto, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos esa observación, ¿sí? Otro ejemplo, fíjense acá. Si tenemos un número, dice, cuando hablamos del número, nos vamos a referir a X, ¿bien? Entonces sea X un número. Entonces decimos, el número 5 veces más grande que X es 5X, ¿bien? O sea, decir la frase 5, o el número 5 veces más grande que X es 5X, ¿bien? 5 veces se refiere a que se va a repetir 5 veces ahí el X, ¿bien? Por eso aparece 5X. Como si sumáramos X más X más X, ¿cierto? 5 veces. Después tenemos el número 3 unidades menor que X es X menos 3, ¿bien? O sea, cuando tengamos que un número va a ser un número va a ser menor que 3 unidades menor que X, ¿cierto? Lo expresamos de esa forma. Ya, y lo contrario sería decir el número que excede a X en 4. ¿Ya? O sea, que excede en 4 unidades que X, ¿cierto? X más 4. ¿Bien? Por ejemplo, acá dice, el número que al sumarlo a X da 5. Es 5 menos X. Entonces aquí podemos hacer el ejercicio porque tenemos, este es el número que al sumarlo a X da 5, ¿cierto? Porque aquí las X se cancelan. Entonces da 5 eso. Entonces, el número que al sumarlo a X da 5 es 5 menos X. ¿De acuerdo? Ahí tenemos ese ejemplo. Acá podríamos realizar estos ejercicios. Tenemos aquí bueno, aquí es trabajo colaborativo para que lo hagan ustedes, pero a mí me interesaría que hiciéramos el primero. Ya, los otros se los dejo ahí propuestos para que ustedes lo revisen o les doy la idea. Si leamos bien esta pregunta. Dice, de un estanque lleno de parafina se consume una cantidad equivalente a 7 sobre 8 de su capacidad. Si uno repone 38 litros, la parafina que tiene el estanque solo llega a 2/5 partes. Ya aquí no lo dice, pero se refiere a 2/5 partes de su capacidad. ¿Ya? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la capacidad del estanque? Entonces acá siempre nos tenemos que concentrar en lo que nos preguntan. Entonces, si nos están preguntando por la capacidad del estanque, ¿cuál debería ser la variable ahí? O la X. ¿Cuál creen ustedes que debería ser ahí la X? La capacidad del... La capacidad del estanque, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ya, si el estanque fuese una cosa así, ya imaginen que ya, hasta ahí llega. Y por ejemplo, si uno lo llena, este mismo es el tope, ¿cierto? Entonces aquí hay X litros. Supongamos que hay X litros. Entonces aquí nosotros vamos a supongamos que X es igual a la capacidad del estanque. No, lo escribí horrible, pero me refiero a eso, ¿cierto? Capacidad del estanque. ¿De acuerdo?
Ya, obviamente esto lo vamos a medir en litros, ya no vamos a anotar la unidad de medida ahí, pero supongamos que está en litros, porque aquí le agregamos litros, ¿cierto? Por lo tanto, si el estante le consumimos 7 octavos, imaginemos que ya, nosotros podemos aquí dibujar, ya nos conviene más hacer esto redondo. Si toda esta fuese la capacidad, yo lo voy a dividir, bueno, no quedó tan perfecto, pero lo voy a hacer mejor. Si yo divido esto en 8 partes, ¿cuántas partes me quedan si yo consumo 7 de 8? Entonces consumiría 2, 4, 6 y esta, ¿cierto? ¿Cuánto queda? 1 sobre 8, ¿cierto? 1 sobre 8, ¿cierto? Entonces igual lo podemos decir acá. Entonces si no consume. Entonces a X le vamos a restar 7 sobre 8X. Y esto es lo que se consumió. Esto es lo que queda. ¿Ya? Y esto lo podemos calcular, porque de hecho podemos factorizar X por X. Si factorizamos aquí el X, esto es 1 menos 7 sobre 8. Y aquí resta de fracciones, ¿cierto? Queda 1 octavo. ¿Ya? Yo aquí lo hice algebraicamente, pero también sería válido haciendo un dibujo, ¿cierto? Entendiendo que si consumí 7 de 8 me queda 1, ¿cierto? 1 de 8, pero de X. ¿Ven? De X. Ya. Entonces, a este valor, al 1 sobre 8 de X, hay que agregarle 38 litros, ¿cierto? Pero con esto se llega solamente a hacer 2/5 partes de la capacidad total. Y esta es la ecuación que tenemos que resolver para encontrar X. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que vamos a hacer es multiplicar, igual que los ejemplos anteriores que habíamos revisado en la clase anterior, por el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 5 y 8? 40. 40, ¿cierto? Sería el mismo 5 por 8. Ya recordemos aquí que el 5 se descompone como 5 y el 8 como 2 al cubo. Así que ese producto es el mínimo común múltiplo, o sea, 40. Así que nos queda. Bueno, aquí podemos dividir el 40 por 8. ¿Cuánto da 40 dividido por 8? 5, ¿cierto? Ahí. 38 hay que multiplicarlo por 40. Y acá lo mismo, quedaría 2 por 8, o sea, 16X. ¿De acuerdo? Ya vamos a multiplicar ahí ese valor. Da 1520. Ya esto es equivalente a 5X más 1520 igual a 16X. Ya, aquí una sugerencia. Cuando trabajamos con una igualdad, chiquillos, lo que necesitamos, lo que estamos buscando en el fondo es el valor de X, ¿cierto? Entonces, lo que uno tiende a hacer es pasar a un lado, ¿cierto? Lo que necesito para despejar el X, etc. Pero aquí yo les sugiero que el X lo pasen al lado donde va a quedar positivo, ¿ya? Para que así se ahorren el paso de estar multiplicando por menos 1, ¿ya? Así que yo sugiero que este término lo pasen allá al otro lado. O en el fondo que restemos 5X en ambos lados de la ecuación. Ya, total, luego cuando uno concluye, después escribe la X a la derecha. Ya, no nos quedemos con esa idea que solamente se escribe a la derecha, si también lo podemos escribir a la izquierda, porque es una igualdad. ¿Bien? Y esto da 11, ¿cierto? 11X. Así que en el fondo podemos concluir que 11X es igual a 1520. ¿De acuerdo? Ya, yo lo despejo así más que nada para que no nos compliquemos con el signo. ¿Bien? Y ahora aquí pues, podemos dividir por 11 o bien multiplicar por 1 sobre 11. A ambos lados de la ecuación. Así que esto implica que X es igual a 1520 dividido 11. Ya aquí lo pueden aproximar. Esto no da exacto. Bien. Entonces 1520 si lo dividimos por 11
Da 138,18 periódicos. Eso da. Por lo tanto, aquí la respuesta debiese ser que X es igual a 138 litros, ¿ya? APP. ¿Ya? Ahí sugiero que consideren ambas, ¿bien? Porque si, por ejemplo, hay un ejercicio de esta forma en alguna evaluación, tienen que ahí fijarse en la alternativa. Podría ser incluso también la respuesta en fracción. ¿Bien? ¿Ya? Entonces esto sería la capacidad del estanque. ¿Ya? Del estanque en cuestión. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, esa es una forma, ya ustedes podrían tomar otro camino, ya quizás haberlo dejado así y ahí haberlo reemplazado acá, bien, también funciona, ¿ya? Ya, les voy a dar la idea para el 2 y para el 3, ¿bien? Para que ahí lo terminen, más que nada para que dejemos, ¿cómo se dice esto? La idea en cada ecuación. Ya, leamos el segundo. Dice, un padre tiene 5 veces la edad de su hijo. Ya, si habla de que el padre tiene 5 veces la edad del hijo, nos conviene que X sea edad del hijo, ¿cierto? ¿De acuerdo? Ya, pongámosle H del hijo. Por lo tanto, 5X debería ser la edad del padre, ¿cierto? Y dice que en 18 años más, el padre, en 18 años más, dice que el padre tendrá el doble de la edad de su hijo. De la edad que el hijo tendrá en 18 años más, claramente. Entonces, la edad del padre en 18 años más es 5X más 18, ¿cierto? Sí. Esta es la edad del padre en 18 años más. Y, la edad, y dice que va a ser el doble de la edad que también va a tener su hijo en 18 años más. Por lo tanto, el doble de X más 18. ¿De acuerdo? Entonces aquí habría que resolver esta ecuación. Entonces, edad del padre, edad del hijo, ¿cierto? En 18 años más. Así que esta es la ecuación que hay que resolver. Ya, y con eso se encuentran X, edad de hijo, y 5X va a ser la edad del padre. Ya, esto hay que resolverlo. Ya, eso no es difícil, ahí tienen que distribuir y agrupar lo algebraico con lo constante. Ya, y similar en el tercero. Nos dicen, se ha comprado un par de zapatillas, una polera y medias deportivas. Todo esto por 25.900 pesos. Las zapatillas costaron 8 veces el valor de las medias y la polera 3.000 pesos menos que las zapatillas. Entonces nos conviene que X sea el precio de ¿qué? Las medias. De las medias, ¿cierto? Por lo tanto, 8X va a ser el precio de las zapatillas, ¿cierto? Y, bueno, parece una T eso. Y 8X menos 3.000, faltó un 0 ahí, va a ser el precio de la polera. ¿De acuerdo? Bueno, basta que pongan medias, zapatillas, polera. ¿Bien? Ya, pues esto lo suman. Entonces, X más 8X más 8X menos 3.000 tiene que sumar el total que la persona gastó. Ya, y esta es la ecuación que hay que resolver. Y ahí cuando encontramos X vamos a encontrar cada uno de estos términos. ¿De acuerdo? Así que aquí también hay que resolver. ¿Bien? Entonces ahí tenemos un problemas que podemos resolver utilizando las ecuaciones lineales. ¿De acuerdo? El tercero es un problema súper cotidiano. Bueno, obviamente uno no va a hacer una ecuación para ver, pero típico que uno quiere, por ejemplo, no sé si les ha pasado, pero de repente uno compra algo y no te dan el detalle, no te lo dan. Y a veces uno compra como con más personas ciertas cosas y cuando hay que sacar la cuenta, yo siento que esto es como un problema igual, pues. A mí me ha pasado mucho que a veces, por ejemplo, mi mamá me pide cosas que le compre y yo compro cosas para mí también y después tengo que sacar la cuenta
y pucha, no me dieron el detalle. Entonces tengo que estar como recordando cuánto gasté o cuánto debiese ser lo mío. Entonces esto en realidad se resuelve usando una ecuación. ¿Ven? Ya. Entonces ahora vamos a ir a la clase 8. Como habíamos visto en la clase pasada, yo les había comentado que íbamos a seguir viendo ahora con ecuaciones cuadráticas. Ya vamos a alcanzar a ver un poquito de inecuaciones también. ¿Bien? Entonces vamos a ir primero con las cuadráticas. Ya. Si se fijan acá, la ecuación cuadrática es del tipo polinomio, ¿cierto? Es de grado 2, es de segundo grado. En la variable x, ya casi siempre cuando estamos trabajando con ecuaciones que queremos resolver en los reales, vamos a trabajar con x. ¿Bien? Aquí lo importante es que el a no puede ser 0. Si el a fuese 0 y yo tapo aquí, ¿cierto? Tapo esta parte, nos quedaría una ecuación lineal. ¿Ya? Por eso una condición es que a no sea 0, porque si no, esto ya no sería una ecuación de segundo grado. ¿Bien? Y bueno, a, b y c son constantes reales. Ya siempre van a ser números. ¿De acuerdo? Una observación que quisiera hacer aquí es que cuando tenemos la ecuación aquí descrita con una igualdad, le vamos a llamar ecuación, ¿cierto? Entonces, cuando tiene esta forma, nos estamos refiriendo a una ecuación. Quiero hacer la diferencia porque después la vamos a trabajar así. Y cuando la tenemos de esta forma, nos estamos refiriendo a un polinomio de grado 2. ¿Ya? Aquí ecuación, porque está la igualdad, y aquí es un polinomio, ¿ya? Bien, o una expresión algebraica en el fondo, ¿de acuerdo? Si quieren ustedes también puede ser expresión algebraica. Bien, entonces, ¿por qué hago la distinción? Porque también vamos a, bueno, más adelante vamos a ver el tema de polinomio, pero como acá vamos a ver soluciones para esta ecuación, esas soluciones, o sea, en el caso de ser ecuación, resuelven esto, pero además nos sirven para factorizar esto como expresión. ¿De acuerdo? O sea, si nosotros conocemos las raíces, esto también nos ayuda a tener una factorización de esa expresión. Ya, pero ahí al nivel de polinomio. Ya. Vamos a ir haciendo unos dibujos acá. ¿Ya? Lo malo que el programa cuando yo paso de uno al otro se borran, ¿ya? Así que para que bueno, después yo subo el video o si quieren vayan haciendo el dibujo cuando veamos cada uno de estos casos, ¿bien? Entonces vamos a definir el discriminante. Ya, yo creo que esto igual es algo que uno ha visto antes, ¿cierto? Si de repente les cuesta un poco esto, la misma sugerencia que les hice cuando vimos lógica y todas las otras propiedades, anótenlo también, anótenlo por ahí como una propiedad, ¿ya? Para que lo tengan siempre a mano, porque esto es algo que vamos a utilizar de aquí en adelante, ¿bien? Entonces recuerden, esta expresión la denotamos con este triángulo y se llama discriminante. Ya, este triángulo creo que se llama delta, si no me equivoco. Si no me equivoco, este también se llama delta. Así. Bien. Entonces tenemos esta fórmula. Y lo que vamos a hacer, vamos a clasificar qué sucede en cada uno de estos casos. Bien. Quizás voy a hacer el dibujo después. Entonces dice, si el discriminante es negativo, la ecuación no posee soluciones reales. Bien, vamos ¿cómo se dice?, a traspasar esto al gráfico. Bien, si el discriminante es 0, vamos a decir que la ecuación tiene una única solución. Y esta va a ser esta. ¿Ya? Le colocamos R porque también se dice raíz. ¿Ya? Solución o raíz. ¿Bien? También trabajamos con esas dos definiciones. Se borra. Y cuando tenemos que el discriminante es positivo, la ecuación va a tener dos soluciones y cada una de estas va a estar dada por esta expresión. Si se fijan en la fórmula cuadrática, ya solamente que nosotros en general la anotábamos así, ¿cierto? Con el más y menos. Pero ahí están separadas, ¿cierto? El menos b más menos la raíz del discriminante dividido 2a. Entonces aquí a mí lo que me gustaría hacer es una observación, pero lo voy a hacer en otra página.
Entonces vamos a ir dividiendo aquí las cosas. Entonces, por ejemplo, si el discriminante es negativo, tenemos esta expresión, ¿cierto? Tenemos esa ecuación, ¿ya? Esto gráficamente, bueno, voy a poner acá arriba, aquí gráficamente. Todo esto que voy a hablar ahora va a ser sobre el gráfico, ¿bien? Gráficamente. Entonces, si el discriminante es igual a 0, perdón, si el discriminante es negativo, vamos a decir que esto no tiene solución, ¿cierto? Aquí está, no posee solución. Pero esto gráficamente quiere decir que la parábola, porque esto es una parábola, ¿cierto? La parábola, ¿ya? No toca al eje X. ¿Se acuerdan cuando vimos las ecuaciones lineales y lo asociábamos a una recta? Y yo les decía que cuando encontrábamos una solución, era en realidad el punto donde tocaba el eje X, ¿se recuerdan? Sí. ¿Se recuerdan? Acá es similar, ¿bien? No va a tocar al eje X, ¿de acuerdo? Entonces, si dibujamos aquí el plano, este es el eje X, ¿bien? Entonces, si el discriminante es negativo, va a tener dos posibilidades en nuestra parábola. Ya, yo la voy a dibujar aquí, pero recuerden que podría estar acá al medio, acá al ladito, ¿cierto? Pero lo importante es que o va a estar arriba del eje X o va a estar abajo del eje X. No hay otras posibilidades, ¿ya? Pero podría estar en toda esta parte de este plano o en toda esta parte de este plano. Entonces la voy a dibujar acá. Así sería la parábola. No toca el eje X, eso es lo importante. Pero acá es cuando el discriminante es negativo, pero ¿cómo yo sé que se abre hacia arriba? Porque esto va a ser cuando el A sea positivo. Si el A es mayor que 0, la parábola se va a abrir hacia arriba. ¿Bien? Y pasa lo contrario, que se abre hacia abajo, también cuando el discriminante es negativo y cuando el A es negativo también. ¿Ya? O sea, depende de este valor hacia dónde se abre la parábola. Traten de ahí de recordarlo con lo siguiente. Si es positivo, los cachitos de la parábola van hacia el lado positivo del eje Y. Y si es negativo los cachitos de la parábola van hacia el lado negativo del eje Y. ¿De acuerdo? Entonces esto nos va a servir mucho. Esto nos va a servir mucho porque cuando veamos en ecuaciones y estemos en estos casos, o sea, si el discriminante es negativo y A es positivo, esto quiere decir que AX cuadrado más BX más C es mayor que 0 para cualquier X en los reales. Porque está aquí arriba, en la parte positiva del eje Y, ¿cierto? Y en el otro caso, si el discriminante es negativo, pero A es negativo, entonces aquí la desigualdad va a ser la otra, que esto va a ser negativo, ¿bien? Para cualquier X en R, porque va a estar en el lado negativo del eje Y, ¿de acuerdo? ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces yo aquí para no hacer tantos planos y no borrar, con negro voy a hacer este caso. Entonces ahora con rojo voy a hacer el otro, ya para dibujar aquí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, punto aparte. Si el discriminante es 0, habíamos dicho que hay una sola solución y la llamamos R. Ya esto, si yo le quiero llamar X, en el fondo esta es la coordenada de X. Entonces aquí quiere decir que toca al eje X una vez. Ya, entonces lo voy a dibujar acá con rojo. Por lo tanto, aquí, bueno, igual que antes, podría estar aquí, acá, y se sigue bajo esta idea. ¿Bien? Entonces, si el A es positivo, la parábola debería ser así. ¿Y cómo se llama ese puntito, este? El que tocaría tiene un nombre. Vértice. Vértice. ¿Bien? Aquí sigo en el caso de que A es positivo. Ahora, si A es negativo, pasaría a lo otro. Entonces, ya, voy a dibujar aquí la parábola. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso que A sea negativo. Y también el punto donde va a tocar el eje X va a ser en el vértice. Y esta es la coordenada X del vértice. Bien, más adelante vamos a ver una fórmula para la coordenada Y, pero uno la podría calcular. Ya basta reemplazar este X aquí. Ya, pero no es difícil de calcular. Bien.
Así que eso. Ojo, cuando la parábola corta el eje X solo en un punto, ese punto siempre va a ser en el vértice. No puede ser otro punto porque si yo la trato de dibujar de otra forma, la va a tocar dos veces, ¿no? ¿Cierto? Y no podría yo suponer que un puntito más acá porque la parábola no la podemos dibujar así como de lado. Y que esté el vértice aquí. ¿De acuerdo? Ahí estamos en el caso que la parábola, en nuestros casos las parábolas son así o así. ¿Bien? Ya. Ahora con otro color, con el azul, simplemente aquí ya tenemos las soluciones, ¿cierto? En este caso, tanto R en general va a ser, acuérdense, la fórmula cuadrática más menos la raíz del discriminante, ¿cierto? Dividido 2A. Bien, y en este caso, la parábola siempre o va a tener esta forma, que va a tocar aquí al X en 2 puntos, o esta forma. Y de nuevo, se abre hacia arriba cuando la es positivo y se abre hacia abajo cuando la es negativo. ¿De acuerdo? Pero solo en este caso va a tocar al eje X en 2 puntos. Entonces toca, voy a poner aquí, toca al eje X en 2 puntos. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos todo ese análisis. ¿Bien? ¿Alguna consulta hasta ahí? Yo sé que es harto, ¿ya? Es harto porque, o sea, son varias cosas. Uno con el tiempo se acostumbra a hacer los análisis, pero es son bastantes cosas a la vez, ¿ya? Así que ahí de a poquito nos vamos a ir acostumbrando, pues ya a la medida que uno vaya resolviendo ejercicio, ¿cierto? Vamos a ir recordando cada vez ¿cómo se dice esto? Las condiciones que cumple el discriminante, ¿bien? Siempre la sugerencia es que cada vez que tengamos que resolver una ecuación de segundo grado, que es lo que estamos haciendo ahora, es siempre, chiquillos, calcular el discriminante. Nunca se vayan a resolver la ecuación sin no haber visto el discriminante. ¿De acuerdo? Bueno, algunas otras propiedades, acá tenemos la factorización. Entonces, aquí lo que les había mencionado hace un ratito. Les había dicho que cuando escribamos esta expresión, nos vamos a estar refiriendo no a la ecuación, sí al término algebraico cuadrático, pero en realidad aquí no tengo una ecuación, tengo un polinomio, una expresión algebraica. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos qué pasa según el discriminante con la factorización. ¿Bien? Entonces, cuando el discriminante es menor que 0, habíamos dicho que no había solución, ¿cierto? Real. Por lo tanto, esto quiere decir que la expresión no es factorizable. En ese caso también se dice que es irreducible, que no se puede reducir en factores. ¿De acuerdo? En cambio, cuando el discriminante es igual a 0, habíamos dicho que tenemos una solución y de hecho era esta, ¿cierto? Era esa fórmula. Ya, en este caso, la expresión P que está acá arriba se factoriza como un cuadrado perfecto. ¿Bien? Donde este cuadrado perfecto se representa con este paréntesis. Si esta es la raíz, siempre se reemplaza aquí con un menos, siempre se coloca menos R. ¿De acuerdo? O sea, si aquí esto tiene este signo negativo, al reemplazar estos términos aquí, ahí recién cambiaría a ser positivo. Pero siempre se toman acá y aquí se reemplazan con el menos y se coloca lo que nos dio de resultado. ¿Bien? Y esta también es importante. Nunca se les puede olvidar anotarla si que están factorizando un polinomio. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el discriminante es 0, siempre se factoriza como A por esta expresión al cuadrado. ¿De acuerdo? O sea, si yo tengo aquí la solución, inmediatamente ustedes dicen, entonces el polinomio se factoriza, siempre colocan el A, ¿cierto? X y le restan aquí la solución. Si la solución es 1, ahí se factoriza X menos 1. Si la solución es menos 2, aquí colocan más 2, ¿cierto? El signo contrario va acá. ¿De acuerdo? Bueno, pero en general es así, al cuadrado. Bien, y cuando el discriminante es positivo, la expresión también se factoriza,
como esta que está aquí, es similar a lo de acá, siempre hay que considerar ese a, ¿de acuerdo? Y como acá vamos a tener dos raíces, que son las que habíamos visto en la fórmula anterior, la fórmula cuadrática, ¿cierto? Se reemplaza primero x menos una de las raíces y luego x menos la otra de las raíces, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos la factorización para los tres casos. Ya, acá tenemos una propiedad. Entonces, si tenemos una ecuación cuadrática y conocemos sus raíces, esto siempre se cumple. Bien, el producto de las raíces resulta ser la fracción c dividido a, y la suma de las raíces resulta ser la fracción menos b dividido a. Ya, esto se lo voy a dejar de ejercicio para que lo hagan. De verdad no es complicado. Si me devuelvo aquí un poquito donde está la fórmula, basta con que ustedes multipliquen estas dos expresiones. Al multiplicarlas les va a quedar aquí una diferencia, una suma por diferencia. Y al hacer eso va a quedar b cuadrado y la raíz al cuadrado se va a ir con el cuadrado. Entonces ahí lo que se va a simplificar van a ser los b cuadrados y después van a tener que simplificar ahí el 4ac que va a quedar positivo con el 4a que va a quedar abajo. Ya, ahí solo simplifican. Y para la suma, ahí se ve más sencillo, porque basta que sumen estas dos fracciones y lo que se cancela aquí es inmediatamente la raíz. Así que ahí suman el menos b con el menos b y les va a quedar menos 2b dividido 2a. Así que los dos son los que se simplifican. ¿De acuerdo? Así que ahí les dejo eso ahí para que lo realicen. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Ya? Esto no es difícil, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta. No, profe. No, ¿No? profe, está claro. Ya, súper. Entonces ahora vamos a ir a resolver algunos ejercicios. Entonces tenemos las áreas de un rectángulo, nos indican que es 138 centímetros cuadrados, ¿cierto? Bien. Ya, y nos da la longitud de uno de los lados, del ancho, ¿cierto? Ya, supongamos que está el rectángulo. Ya, dice que la longitud, ya, la longitud se refiere al largo, ya vamos a ponerle L acá y acá A de ancho. Ah, pero no me conviene A de ancho por el área. Ya, supongamos que el ancho es X, ¿cierto? Entonces X ancho. Y dice que la longitud L es 5 centímetros más que 3 veces el ancho. O sea, sería 5 más 3X. ¿De acuerdo con eso? Aquí debería haberlo anotado al revés. Entonces aquí el ancho es X. Entonces, ¿cómo sería el área? El área sabemos que es 138. Pero utilizando el ancho y el largo, ¿cómo sería el área del rectángulo? X por 5 más 3X. 5 más 3X. Eso, exacto. Entonces 5 más 3X. Ya, entonces aquí multiplicamos esto y nos queda que 138 es igual a 5X más 3X cuadrado. Así que de acá nosotros vamos a tener que hacer un reordenamiento aquí. Nos conviene pasar todo a la derecha y ordenarlo. ¿Ya? Entonces, lo voy a escribir acá. Nos va a quedar 3X cuadrado más 5X y el 138 pasa restando, ¿cierto? Ya, recuerden que si yo paso esto a la derecha, me queda el 0 a la izquierda, pero yo lo puedo escribir al revés también. Así que nos quedaría esa ecuación en el fondo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la que tenemos que resolver. Ya, ¿qué debemos hacer antes de resolverla? Sacar el discriminante. Sacar el discriminante, ¿cierto? Ya, aquí, importante. Cuando calculemos cada vez cualquier valor, independientemente que sea un discriminante, lo que sea que estemos calculando y hay algún negativo, sugerencia, traten de siempre usar paréntesis, ¿ya?
Porque los típicos errores se dan más cuando uno se equivoca en los signos, ¿ya? Así que ahí, consejo, siempre utilizar paréntesis cuando estén trabajando con valores negativos. ¿Bien? Entonces aquí nos va a quedar 25, y bueno, 4 por 3, 12, y ahí hay que multiplicar 12 por 138. Y como hay un menos afuera, esto va a quedar positivo, ¿cierto? Ya, ahí tendríamos que multiplicar 12 por 138. Y queda positivo 1656, ¿de acuerdo? Y si le sumamos 25, eso es 1681. Ya. Entonces con eso podemos utilizar la fórmula, ¿cierto? Ya. ¿Tendrá raíz cuadrada ese número? Antes de ir a calcular la fórmula. Ahí 41. 41, ¿cierto? Así que ahí usamos la calculadora nomás, no nos complicamos, ¿ya? Así que esto es 41. Ya, entonces ya tenemos algo para... Déjenme aquí cortar para seguir ahí, en el otro lado. Entonces, nuestras raíces van a ser, bueno, voy a escribir aquí R, ya le voy a poner R. Entonces van a ser menos 5, ¿cierto? Que es el B, más menos la raíz del discriminante, que era 41, ¿cierto? Bueno, enseguida lo copio. Y 2 veces el A, que es 3. Así que aquí tenemos que es menos 5 más menos 41 dividido 6. Por lo tanto, R1 va a ser menos 5 más 41 dividido 6. Y esto va a ser 36 dividido 6. 6, ¿cierto? Este es R1. Ya. Y R2 va a ser menos 5 menos 41 dividido 6. Ya, pero esto nos da negativo 46, ¿cierto? Ya, esto no es exacto, pero lo podemos simplificar a la mitad. Así que nos queda menos 23 dividido la mitad a 3. Así que R2 es menos 23. Ya, pero tenemos dos soluciones, ¿de acuerdo? Pero aquí son las dos soluciones de esta ecuación. Así que aquí, claro, R1 y R2 soluciones, ¿cierto? Ya, pero nosotros nos estaban pidiendo, nosotros queríamos calcular el X para saber las medidas del... Porque de hecho ahí nos piden las dimensiones del rectángulo, ¿cierto? ¿Cuál de las dos soluciones es la que nos sirve? La positiva. La positiva, ¿cierto? Entonces, para poder responder la pregunta, nosotros nos tenemos que quedar con la positiva porque estamos hablando de una medida, ¿de acuerdo? Entonces aquí uno, bueno, lo pueden decir ahí con palabras, entonces R1 igual 6, entonces vamos a decir que X, porque en realidad le pusimos R por ser raíz, pero nosotros queremos que X, el ancho, ¿cierto? Es 6. Entonces esto era el ancho, y 5 más 3X, bueno, aquí queda 18 más 5, esto es 23, ¿cierto? Esto era la longitud. Así que ahí tenemos las medidas de, ¿cierto? Ahí del rectángulo. Ya, yo quisiera hacer una observación aquí. Voy a seguir al otro lado. Entonces, hagamos aquí una observación. Entonces teníamos esta ecuación, ¿cierto? Y encontramos dos raíces. Esa y esta, ¿cierto? Ya, ¿cómo quedaría factorizado este polinomio? Entonces, este polinomio se factoriza. Recuerden, siempre se considera la y a X le restamos una raíz y a X le restamos la otra. Pero como aquí hay un menos, bueno, anotémoslo. La factorización debiese ser 3x menos 6, x más 23 sobre 3. ¿De acuerdo?
Ya, y lo podríamos escribir incluso mejor, ¿ya? Para no tener aquí la fracción, ustedes saben aquí que este 3 está multiplicando estos dos paréntesis, pero a la vez no quiere decir que el 3 multiplica a este y también multiplica al de allá. Eso sí que no. Eso lo entienden bien, ¿cierto? Multiplica al uno o al otro, pero no a ambos. Eso lo entienden, ¿cierto? Sí, Ustedes pero saben que aquí, multiplicaría solo el primero o también. o solo al otro, pero no a ambos. No sé si me entienden la idea. Lo que Ok. quiero decir que este 3 está multiplicando en el fondo. Todo esto. No es que multiplica cada uno por separado. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque a mí me ha pasado que yo a veces veo alumnos que esto lo multiplican por todo ese paréntesis y también por ese. ¿De acuerdo? Y eso es un error. Entonces acá, como hay un 3, nosotros aquí podríamos este 3 multiplicarlo, pero con este paréntesis. Más que nada para escribirlo mejor. Entonces esto quedaría 3x más 23. ¿De acuerdo? Esa es otra forma de tener la factorización. Ya, pero hasta aquí está súper bien. ¿Ya? ¿Por qué es importante que lleve el 3 ahí? Porque si este 3 no lo lleva, en realidad esta expresión de acá sería esta. ¿Ya? Son equivalentes, pero no son iguales. ¿De acuerdo? Son equivalentes porque tienen las mismas raíces, pero si no lleva el 3 adelante, nos estaríamos refiriendo a esta. ¿De acuerdo? Son equivalentes porque aquí nosotros podemos multiplicar toda la expresión por 3 y recuperamos el 3 que va adelante. ¿Ya? Así que en la factorización siempre agreguen ahí el a adelante. ¿De acuerdo? Y si no quieren escribirlo ahí y lo pueden agregar dentro de alguno de los paréntesis, tiene que ser a uno de ellos, pero no a los dos. ¿De acuerdo? Eso. Ya, hay otro ejercicio ahí. Nos dicen considerar dos cuadrados. Entonces supongamos este cuadrado y este cuadrado. Ya, uno más grande. Y dice, el lado de A es el cuadrado del lado de B. Ya vamos a suponer que este es el A. Entonces, el cuadrado de este cuadrado es al cuadrado del lado de este. ¿Cierto? Este es B, este es A. ¿Se entiende? Dice, el lado de A es el cuadrado del lado de B. O sea que el lado del cuadrado A es A cuadrado, ya que el lado del cuadrado B es A. ¿De acuerdo? Y después nos dan una relación entre las áreas. Dice, el área de A es 8 veces el área de B, pero aumentada en 9. ¿Cómo sería el área de A? Anotemos, voy a anotar acá, área de A, y acá al otro lado voy a anotar área de B. Entonces dice que el área de A sería A a la cuarta, ¿cierto? Dice que es 8 veces el área de B, pero aumentada en 9. ¿De acuerdo? Y aquí la idea es calcular el perímetro de B. O sea, hay que encontrar A. Entonces esto es equivalente a resolver esta ecuación. ¿De acuerdo? Esta. Bueno, como hay que determinar aquí el perímetro, voy a cortar esta parte. ¿Me siguen, cierto? Ah, qué tal. Ya, vamos ahí. ¿Qué nos conviene hacer? Fíjense que nos quedó una expresión, pero de grado 4. Así que podríamos redefinir aquí, vamos a suponer que x es igual a cuadrado. Y lo vamos ahí a reemplazar. Lo reemplazamos, entonces nos queda. Ojo que aquí podemos escribir el al cuadrado, ¿cierto?
menos 8 a cuadrado menos 9. Así que nuestra ecuación sería esta. ¿Lo ven? Esta sería la ecuación. Ya, calculemos el discriminante, acuérdense. Siempre lo primero que hacemos es el discriminante. Entonces esto es lo que vamos a resolver. Entonces primero el discriminante. Entonces aquí, discriminante. Entonces aquí tendríamos menos 8, ¿cierto? Al cuadrado, menos 4 veces. Aquí en la es 1 por menos 9. Y aquí también va a quedar positivo, así que nos va a quedar 64. Más, este queda más porque tenemos menos por menos, y 9 por 4 es 36. Así que esto da 100. Así que es positivo, vamos a tener dos soluciones, ¿cierto? Dos soluciones distintas. Ya, pero aquí yo quisiera a ver si es que entienden, vamos a resolverla sin usar la fórmula, ya también para practicar esa parte. Entonces aquí una observación. Ustedes saben que si nosotros buscamos dos números, A y B, que sumados nos den menos 8 y multiplicados nos den menos 9, si nosotros somos capaces de encontrar A y B, sabemos que esto se representa de esta forma. No sé si alguna vez lo vieron esto. Esto se llama ensayo y error. Entonces, pensemos, esto no hay que resolver la ecuación así con tanto detalle, sino que más que nada con ensayo y error, así como probando. Pensemos en dos números. Habrán dos números que a la vez, si los sumamos nos den menos 8 y al multiplicarlos nos den menos 9. Menos 9 por 1. Sí. No, menos 9 O sea, y 1, y 1. ¿cierto? Y 1. Entonces nosotros aquí, esta expresión, si se fijan aquí estamos trabajando desde antes con la factorización, antes de encontrar las raíces. Entonces aquí tenemos x, ¿cierto? Entonces, bueno, vamos a probar con el menos 9 y aquí necesitaríamos que fuera 1 para que quede menos 8, ¿cierto? Entonces, probamos. Menos 9 más 1 da menos 8, ¿cierto? Y si los multiplicamos, da menos 9. Así que funciona, ¿de acuerdo? Pero como esto igual 0, porque igual 0, esto implica que una de las raíces es, acuérdense, si aquí está negativo el 9, acá tiene que ir positivo, ¿de acuerdo? Y la otra solución, si está positivo ahí el 1, la otra raíz tendría que ser menos 1, ¿de acuerdo? Ya, ahí lo puse con R más que nada para seguir el orden de cómo habíamos definido las soluciones. Pero acá nosotros estamos buscando una medida. ¿Cuál debería ser la solución para nuestra medida? 9. 9, ¿cierto? Entonces, igual que antes, nos vamos a quedar con la positiva porque estamos trabajando con valores de un cuadrado, ¿cierto? Así que nuestro x debe ser 9. Ya, pues, pero nosotros habíamos supuesto que el x era a cuadrado. O sea, definimos el a cuadrado como x. Así que aquí el a cuadrado es 9. Así que de hecho esta es el área del cuadrado grande, ¿cierto? Del cuadrado a. Así que de acá, si nosotros aplicamos raíz cuadrada, deberíamos tener que a es el valor absoluto de 3. ¿Ya? Así que, bueno, aquí claramente cuando uno aplica la raíz cuadrada, siempre trabajamos con el valor absoluto. Y de hecho, si nosotros tomamos aquí como las dos soluciones que sean a menos 3 o 3, igual nos vamos a tener que quedar con el positivo porque estamos trabajando con una medida, ¿de acuerdo? Así que esto quiere decir que el lado A es B. Y justo nos estaban preguntando por el perímetro de B. Así que el perímetro de B es 4 veces su lado, que es A. Así que eso es 4 por 3 y esto es 12. Y esa sería la respuesta. ¿De acuerdo? Bueno, algunas cosas sobre lo que les dije aquí del ensayo y el error. Lo que es importante para resolver una cuadrática utilizando esta forma es que el numerito que acompaña al x cuadrado o el a en el fondo de la ecuación cuadrática, este que está aquí, tiene que ser 1.
¿Ya? El ensayo y error no funciona cuando tenemos, por ejemplo, en el ejercicio anterior, que teníamos 3x, ahí no podríamos haber usado el ensayo y el error. Profe, pero esta del ensayo-error es como para no tener que hacer la fórmula más grande. Claro, porque hay casos que hay que ser, como se dice, óptimos. Tenemos que optimizar el problema, tratar de buscar un camino más, no sé si más fácil, pero más rápido, en el sentido de que, imagínense, el tiempo es tan reducido para las pruebas que siempre hay que tratar de ir trabajando con lo... O sea, si hay algo que pueda hacer que me demore menos que usar la fórmula, o sea, de hecho, uno de repente podría practicar muchos ejercicios de esta forma. Y bueno, eso más que nada, o sea, es una forma de resolverlo. Hay personas que por lo menos le prefieren igual usar la fórmula más que nada por asegurarte, ¿de acuerdo? Pero hay casos en que tú miras esto y no es tan difícil. Po. Por ejemplo, ya cuando tienes valores muy grandes, ahí no es tan sencillo. ¿Bien? De hecho, por eso siempre igual hay que calcular el discriminante. Porque aquí al haber hecho la fórmula no iba a ser tan difícil porque nos iba a quedar ahí la raíz de 100, que es de 10, así que haberlo resuelto así no era tan complicado. ¿De acuerdo? Así que ahí tenemos esta parte. Nos quedan todavía unos minutos, ¿sí? Y ahora lo que vamos a hacer es hablar un poquito de los números reales, ¿ya? De sus propiedades. ¿Bien? Ya, ustedes saben que los números reales son provistos de dos operaciones, la adición y la multiplicación. ¿De acuerdo? Y con estos dos productos hay una serie de propiedades, ¿cierto? La conmutatividad, ¿cierto? La asociatividad, que son las mismas propiedades que vimos de lógica, pero ya para la suma y para el producto, ¿ya? Pero además de esto, hay una serie, los conjuntos reales tienen la, ¿cómo se dice esto? Tienen la, ¿cómo se dice? A ver. Tienen una relación de orden. Es un conjunto ordenado, ¿de acuerdo? Todos conocemos los números reales y sabemos que si conocemos dos números podemos decir que uno es mayor que el otro. O sea, existe esa relación de orden, ¿de acuerdo? De hecho, son tan ordenados que uno en un lado pone los negativos, en el otro lado los positivos, ¿cierto? Y de esa forma los ordena. Ya, entonces, de acuerdo a esto, se tienen todas estas propiedades. ¿Bien? Si se fijan acá, si nosotros tenemos dos números reales y sabemos que A es menor que B, esto es equivalente a decir que B menos A es positivo. ¿Se entiende por qué? Basta con que el A lo pasen a la derecha, ¿cierto? O sea, quedaría así. ¿De acuerdo? Entonces es positivo. Similar acá, basta con que el B lo pasen a la izquierda. ¿Cierto? Queda 0 a la derecha, así que también es positivo. ¿De acuerdo? Ya. Esta de acá, tenemos que, de hecho, leer este símbolo, ya estamos diciendo esta frase. A menor o igual que B. Entonces se van a cumplir una de las dos. A va a ser menor que B, como aparece acá, o A igual a B. ¿De acuerdo? Similar en 4. A mayor o igual que B. A mayor que B o A igual a B. ¿De acuerdo? En la 5, ¿qué decimos? Que para cualquier A real, al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Esto siempre es positivo para cualquier número real. Cualquier número que nosotros elevemos al cuadrado, este siempre va a ser positivo. Aquí dice mayor o igual que 0 porque si A es 0, esto es 0, ¿cierto? Pero si A no es distinto de 0, esto siempre va a ser mayor que 0. Bien, ahí tenemos eso con las desigualdades. Y además de esto existen unos axiomas de orden. Ya, yo creo que este es uno de los más importantes. Esta se llama ley de tricotomía. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos a y B, dos números reales, o para cualquier par de números reales,
siempre se va a cumplir una y solamente una de las de estas tres expresiones, ¿ya? Si yo tengo dos números, va a pasar que A va a ser menor estricto que B, o van a ser iguales, o el B va a ser menor que el A, ¿de acuerdo? De hecho, en algunos textos ustedes se podrían topar aquí con esta tricotomía que aparece así con O excluyente. Así aparece en algunos textos. Si es que lo revisan después, o ven ahí en la bibliografía, no pueden ocurrir ni dos ni tres de estas opciones. Tiene que ocurrir solo una de ellas, ¿ya? Jamás un número va a cumplir las tres. Solamente un par de números va a cumplir una de estas tres propiedades o expresiones. ¿Sí? Ya, ¿se acuerdan de la transitividad? Cuando vimos en lógica teníamos P implica Q y Q implica R, ¿se acuerdan? Entonces teníamos que P implicaba R, ¿se acuerdan? Que como que olvidábamos esto y decíamos que P implicaba el R. Acá similar. Si sabemos que A es menor que B y a la B, B es menor que C, esto quiere decir que A es menor que C, como aparece acá. Eso se llama transitividad. Ya es la misma propiedad que vimos ahí en lógica. Ya, y estas dos que están aquí son las que nos sirven para resolver las inecuaciones. Fíjense aquí, si nosotros tenemos que A es menor que B, esto de acá es como si nosotros le aplicáramos o le sumásemos C en ambos lados de la inecuación, ¿cierto? Entonces, si A es menor que B, entonces A más C va a ser menor que B más C, ¿cierto? Es como que le estamos sumando el C en ambos lados de la inecuación. Y la otra propiedad es esta. Aquí lo importante es que el C sea positivo. Si yo tengo que A es menor que B y tengo un C positivo, ¿ya? Es como si nosotros tomásemos esta desigualdad y le multiplicamos el C, ¿cierto? Lo voy a escribir acá arriba. Si nosotros tenemos esta desigualdad y lo multiplicamos por C, nos quedaría A por C menor que B por C. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿por qué es importante, creen ustedes, que el C tiene que ser positivo? ¿Qué pasaría si fuese negativo con la desigualdad? Si fuera negativo, B sería menor o no. B, ya, sí, pero un poquito mejor, un poquito mejor. Si ya nosotros tenemos eso, en el fondo si multiplicamos por un número negativo, ya llamémosle aquí menos C, ¿ya? Si multiplicáramos por un menos C, lo que cambia es la desigualdad. Más que decir que el B es menor, porque aquí el que sería menor sería el B por C, por el menos C, así. ¿De acuerdo? O sea, un poquito más. Decir mejor que se invierte la desigualdad, no decir que el B es menor porque aquí no va a quedar el B, pues. Vamos a estar multiplicándolo, ¿cierto? Miren, hagámoslo con un ejemplo real. Si por ejemplo tenemos 1 menor que X y estamos multiplicando por menos 1, ¿cierto? Aquí queda menos 1, cambia la desigualdad y aquí queda menos X. ¿De acuerdo? Entonces, por eso aquí uno agrega aquí el caso C positivo. ¿Ya? Y recuerden, cuando multiplicamos por un negativo, se invierte la desigualdad. ¿Bien? Ya. Y bueno, algunas observaciones aquí. Bueno, aquí hay que arreglar algunas cosas porque hay algunos errores. Ya, pero ustedes entienden esto de los intervalos. Cuando se escriben de esta forma, uno está hablando de un intervalo cerrado. Pero si está así o así, estamos hablando de un intervalo abierto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aquí la desigualdad o X está entre A y B y es igual en los dos lados, el intervalo es cerrado. ¿Ya? Si es estricto, como aparece aquí, en esta parte, es abierto. ¿De acuerdo? También se podría dar el caso en que aquí sea menor o igual el A que el X y el X menor estricto que B. Entonces, fíjense, en el extremo de A va abierto, va cerrado, y en el extremo de B va abierto. Y en el punto 4 es análogo.
Si fuese estricto acá al ladito, A es menor estricto que X y X menor o igual que B, va cerrado en B y abierto en A. ¿De acuerdo? Ya, y acá tenemos los intervalos en donde involucramos al infinito positivo y aquí debería ser negativo, por si acaso. Ahí, esto debería estar negativo. Y aquí debería estar ahí abierto. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos que el X es mayor o igual que A, quiere decir que el X va a tomar los valores desde A hasta el más infinito. Si es estricto, desde A hasta el más infinito, pero abierto en A, porque aquí es estricto. Entonces, si es igual, cerrado, y si es estricto, abierto. Similar acá en B. Si X menor o igual que B, va desde el menos infinito al B, cerrado, porque aquí es igual. Y si es menor estricto el X que el B, va desde el menos infinito hasta el B, pero abierto porque aquí la desigualdad es estricta. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo hasta ahí, chiquillo? ¿Chiquillas? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Ya, genial. Yo ahí les quise tachar eso porque en realidad tiene el error, el PPT, así que si lo descargan, traten de anotarlo por ahí como observación, que está ahí con el error. ¿Ven? Ya, y no sé si alcanzamos a hacer algún ejercicio. Creo que sí, igual alcanzamos a hacer uno, pero definamos acá el valor absoluto antes. Creo que esto igual lo vimos en algún momento, ¿cierto? Cuando vimos conjuntos. No sé si se acuerdan. Yo revisé estas dos propiedades. No sé si se acuerdan. Bueno, pero acá la definición del valor absoluto es la siguiente. Entonces, recuerden que el valor absoluto se define como X cuando el X es mayor o igual que 0. ¿Ya? Y se define como menos X cuando el X es negativo, ¿ya? Bueno, este es sencillo porque ustedes saben que el valor absoluto va a ser positivo si el número es positivo. Pero acá si uno, por ejemplo, calcula el valor absoluto de menos 3, ustedes saben que esto es, o sea, si uno lo hace, uno dice ya esto es 3, porque el 3 está negativo, así que la solución es 3. Pero si uno usa la definición, uno diría esto, ¿cierto? Como este es negativo, hay que colocar el menos adelante, ¿de acuerdo? Y de esa forma queda positivo el 3. ¿Bien? Pero uno en general calcula el valor absoluto, pues, y uno pasa directamente a ese resultado, ¿ya? Así que para que no se compliquen tanto aquí con la definición, ¿de acuerdo? Y si el X 0, ustedes saben que es 0 el resultado, ¿de acuerdo? ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque por esta propiedad. El valor absoluto siempre es positivo, ¿ya? Sea negativo el X, ustedes saben que el resultado va a dar positivo. Bien, aquí el valor absoluto es 0, si solo si el X es 0. No hay otra posibilidad, ¿de acuerdo? Solo en 0 el valor absoluto es 0. Ojo que aquí adentro el valor absoluto podría haber, no sé, uno podría tener X menos 3 y decir que esto es 0. Entonces, si esto es 0, lo que implica esto es que el X menos 3 es 0. ¿De acuerdo? Si el valor, porque aquí yo estaría trabajando con todo esto. ¿Bien? Otra observación aquí o propiedad, el valor absoluto del menos X siempre es igual al valor absoluto de X. Ya como lo que decíamos acá, pues esto es lo mismo que el valor absoluto de 3. ¿Cierto? Ya, aquí me quiero concentrar un poquito. Ya, esto de acá de repente es un poquito complicado de entender, sobre todo la cuarta. La primera yo siento que es más sencilla, porque si uno tiene que el valor absoluto es menor que y, uno rápidamente puede desarmar este valor absoluto y escribe esto. ¿De acuerdo? O sea, menos y, menor que x, menor que y. Pero aquí hay que considerar que como este y va a mayorar al valor absoluto, nosotros aquí tenemos una condición. Tenemos que el valor absoluto tiene que ser mayor que 0. Ahora, como el valor absoluto de x tiene que ser mayor o igual a 0, y por transitividad tenemos que el valor absoluto de x es menor que y, por transitividad uno tiene aquí que 0 tiene que ser menor o igual que el y. ¿Ya? Entonces, por esta transitividad que se da aquí entre estas dos condiciones, uno tiene acá que el i tiene que ser mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? O sea, antes de resolver cualquier inecuación, por ejemplo, esta, si yo dijera x menos 3 es menor que 7, yo necesito observar que este valor sea positivo.
esto no tiene solución. Esto no tendría solución si esto fuese negativo. ¿Por qué? Porque el valor absoluto se define como un número mayor o igual a 0. ¿De acuerdo? No podría suceder que este valor absoluto sea menor que menos 7. ¿Bien? No los quiero marear aquí rayando tanto esta parte. ¿Ya? Así que ahí tenemos esa propiedad. Y la segunda, o sea, la cuarta aquí, entre estas dos digo la segunda, si tenemos que el valor absoluto de x es mayor estricto que el y, esto es equivalente a tener estas dos opciones, ¿ya? El x, fíjense, aquí yo siempre sugiero que si uno se recuerda esta, puede recordar la de acá. ¿Por qué? Porque acá pasa lo contrario. Fíjense que aquí el x es mayor que el menos y, pero acá el x es menor que el menos y, ¿de acuerdo? Y acá el x es menor que y, y acá el x es mayor que y, o sea, lo contrario. ¿Ya? Yo creo que eso lo mencioné cuando vimos conjunto, por eso les preguntaba. Pablo, ¿tú tienes una consulta? ¿Puedes hacerla, si quieres? Sí, profe. ¿Sí? Es con respecto al ejemplo que dio, digamos, volviendo al tema que era x menos 3 igual menos 7. No, menor. Dije Bueno, menor que menos 7. Eso, menor que menos 7. Eso, digamos, si le damos un número a x para resolver el que sea, digamos, un 2, daría menos 1, ¿cierto? Pero como se aplica el valor absoluto, sería 1. Y 1 es mayor que menos 7. Por lo tanto, ¿O no? esto es falso, po. Esto de aquí no se podría resolver. No hay solución a esto. No existe una solución a esto. Porque Ah, ya. El mayor acabamos de apunta a menos decir, 7. El mayor apunta a sí, menos 7, de yo había verdad. puesto Verdad. menor que menos 7. Sí, me confundí Si con es ese mayor, signo, que sí. pensé que estaba apuntando para el otro lado. Sí, No, sí, si fuera perdón. mayor aquí, o sea, si le coloco, por ejemplo, con rojo acá, ahí sí, Ahí sí. Que ¿ya? lo había entendido al revés. Eso. Pero Vale. acá en el fondo, colocar ahí un término, si yo le coloco un i acá, o incluso podría llevar acá un x más 3. Podría pasar. Aquí esto sería una restricción. Nosotros necesitamos, bueno, es que el valor absoluto siempre va a ser positivo en el fondo, pero podría ir algo así, como esto. Incluso algo así. Entonces, antes de resolver esta ecuación, nosotros necesitamos indicar que este x tiene que ser mayor o igual que 0 por esta condición. Cualquier cosa que mayore a un valor absoluto, también hay que restringirla, en el fondo, para resolver las inecuaciones. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo último que quería decir... ¿Profe? ¿Sí? Sí, dime nomás. Ahí la restricción que puso recién de X, o sea que tendría por que ser esto. X, pero con respecto a ese ejemplo no podría ser igual a 0, pues, ¿verdad? Porque el valor absoluto para que fuera menor tendría que ser negativo y eso no se puede. No, es que por definición es mayor o igual que 0. No, sí, Por lo que sí. está acá, por el valor absoluto. Porque podría pasar que sea 0 el valor absoluto. Entonces aquí al resolver esta, mira, a ver, yo creo que voy a terminar con esto y en la próxima clase vemos los ejercicios que siguen, ¿ya? Estos de acá, ¿de acuerdo? Pero está súper interesante esta pregunta. Si es que alguien se anima y la quisiera hacer, esta. Entonces, decir aquí que el x tiene que ser mayor o igual que 0, esto es una restricción. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que acá yo tengo que, esto representa este conjunto, y le voy a llamar R, representa el conjunto cerrado desde el 0 hasta el más infinito. ¿De acuerdo? Esta es mi restricción. Y ahora recién voy a resolver esto. ¿Cierto? Por definición, por la propiedad anterior, tenemos que esto es menor que esto, ¿cierto? De hecho, aquí igual esto quizás no va a funcionar mucho, simplemente fue una idea para resolver aquí esto, porque de hecho se me van a cancelar los X. Y si el caso fuera 0, ¿cómo puede ser mayor o igual a 0? Digamos, Sí. ¿qué pasa si el caso es igual a 0? Si reemplazamos la x por el valor de 0, ¿no da error? No, pero esto tómalo aparte, tómalo como la restricción. Nosotros necesitamos que este x sea mayor o igual que 0, porque esto podría ser 0 y la solución sería que x es 3. Y ahí Pero esto podría sería ser 0, el valor 3 absoluto. menor que 0, pues, entonces no sería verdad, ¿Cómo? ¿o no? Es que, digamos, si reemplaza el 0 en la ecuación, porque puede ser mayor o igual a 0, pues en el caso de que sea igual a 0, Pero 0 no ¿qué sería pasa? solución, pues.
No, pues, pero eso no te da No. algo falso, pues, porque acá te quedaría 0 menos 3 si tú reemplazas el 0. 0 y acá te Ajá. queda 3. Bueno, acá ahí sí sería falso. No, Pero nadie eso, ha eso, dicho eso que está el bien. 0 es solución. No entiendo, es que, a ver, tú dices, Ah, ya. es No se que tiene que separa cumplir en las todos los casos. cosas. Es una restricción para X. Podría no ser 0 la respuesta, y de hecho no lo es, porque eso es falso. Esto es falso, Ah, ya. ¿cierto? Y Como no no es la da, es respuesta. falso. Pero Como no lo funciona, que es sí, falso. esto es una restricción, pero restricción por esto, porque esto es un valor absoluto que cumple ser mayor o igual que 0. Entonces, por transitividad, el X tiene que ser también mayor que 0. O sea, la solución la tengo que buscar en este conjunto. Ya, ahí sí entendí Entonces, tú eso preferencia. lo guardas y después cuando resuelvas acá, las soluciones se intersectan. Ese es el objetivo. De hecho, Es acá que nosotros separaríamos esto en dos ejercicios. Uno, no, esta lo está entendiendo inecuación. como un para todo, po. Es como un existe, ¿no? Que exista uno dentro de todo ese conjunto, no es como un para todo, que lo está Es entendiendo que, como un ¿por para qué todo, estás entonces. hablando de para todo de existe? Nada, es que me enredé yo solo, y por eso le No te decía que enredes me con enredé yo eso, solo. porque no estamos viendo cuantificadores. Estamos intentando resolver una ecuación, ¿cierto? Bajo ciertas condiciones. Estas son las condiciones. Estas que están aquí. Necesito que el X por lo menos sea mayor o igual que 0. No estoy diciendo que 0 va a ser una solución. Estoy diciendo que las soluciones X tienen que estar en este conjunto. No necesariamente ser este conjunto. A lo que voy con esto es que yo te estoy restringiendo el conjunto, te lo estoy achicando. Estoy seleccionando este intervalo de los reales. Te estoy en el fondo aquí con esta restricción diciendo que un valor negativo no va a ser solución de esta ecuación. ¿De acuerdo? Podría también no tener solución en la ecuación y eso también es correcto, no estaría malo. ¿De acuerdo? Entonces aquí este ejercicio, que yo lo mencioné solamente para indicar que esto de acá, siempre que haya acá un valor absoluto y cualquiera sea lo que esté aquí, siempre tiene que cumplir ser mayor o igual que 0, por la definición de valor absoluto. Es lo mismo que las raíces. Ustedes saben si es que tienen una raíz que es menor que cualquier término acá, esto también hay que restringir el 3x, el 3 más x. Esto también es una restricción, porque las raíces son siempre positivas y lo que sea más grande que una raíz no puede ser negativo, tiene que ser positivo. ¿De acuerdo? ¿Tienen clase ahora? Que como que ya nos pasamos mucho, pero quería terminar la idea de esto. No sé si les parece o nos vamos. Por lo menos yo no tengo clase. Ya, mire, entonces tenemos este ejercicio y Tenemos, creo, también las habría 5. que resolver este. Pero este de acá va a dar vacío, porque miren, esto igual es verdadero, ¿cierto? Eso es verdadero, ¿cierto? Así que podríamos decir que aquí esto es verdad para cualquier número real, ¿de acuerdo? Entonces aquí la solución sería lo real en este caso. Le vamos a poner solución 2. No fue vacía. Si esto hubiese sido falso, la solución tendría que ser vacía. Y acá no, pues acá vamos a tener esto aquí es equivalente. El 3 lo puedo pasar restando, ¿cierto? Y el x sumando. Así que esto es equivalente a decir que 3 medios es menor que x. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, ¿cómo sería una solución 2? 1, aquí. ¿Cómo se escribe este conjunto? Los x son mayores que este número, así que como es estricto, va abierto de 3 medios hasta el más infinito. ¿Ya? Y cuando nosotros separamos aquí esto en un caso 1 y un caso 2, aquí tiene que ir un i. ¿De acuerdo? O sea, si reordenamos aquí estas cosas, haber escrito esto era decir, menos x menor que x menos 3 y... No, aquí no sé si un i o no. Ah, estoy confundida. No sé si Yo es... creo que y, profe. Yo creo que un no. Estoy confundida, pero es que si me da los reales, no sé si va a ser la solución lo otro.
Sí, es un y, porque tienen que cumplirse ambas. Sí, está bien. Es un y porque tiene que pasar esto y esto. ¿De acuerdo? Entonces x y x menos 3 menor que x. ¿De acuerdo? Y aquí resolver esta inecuación es equivalente a resolver igual que una ecuación. Pues. Entonces aquí el 3 pasa sumando, el x aquí así. Y acá, como habíamos dicho, se cancela, ¿cierto? Entonces después acá nos queda 3 medios menor que x. Y esto queda algo verdadero, así que aquí podemos decir que la solución 2 son los reales, y aquí la solución 1 es el intervalo abierto desde el 3 medio hasta el más infinito. Y como hay un y, aquí la solución parcial va a ser la intersección entre C1 y S2, porque hay un y, así que es intersección. Así que si intersectamos este intervalo con los reales, el resultado va a ser el mismo intervalo. ¿De acuerdo? Ahora esto, la solución parcial, o sea, ahora la solución final va a ser la solución parcial intersectada con la restricción. Y acuérdense que la restricción era el conjunto cerrado desde el 0 hasta el más infinito. Así que al intersectar 3 medios hasta más infinito, intersectado con el intervalo cerrado desde 0 hasta el más infinito, ya aquí ustedes podrían hacer una línea recta, ¿cierto? Si aquí está el 0, aquí está el 3 medio, más infinito, ¿cierto? La intersección sería acá, donde se topan, donde tienen elementos en común. Así que es abierto, porque aquí no hay que considerar el 3 medio porque está abierto ahí, de 3 medio hasta el más infinito. Esta es la solución final. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? es que yo quedé con una duda cuando dijo la definición de valor absoluto en esa diapositiva. Ahí. Arriba dice, no entendí el menos X. El menos X. Ya, lo que pasa es que uno en general, como les dije ahí cuando anoté el menos 3, uno en general no está haciendo este proceso, po. Esto sería esto. Tú reemplazas aquí. Si tú tienes un X, por ejemplo, menos 3 fuese el X, tú lo reemplazas acá y tú te fijas, pero el menos 3 entra en este grupo, ¿cierto? Entonces le tengo que colocar un menos adelante, como está aquí. Menos el número, ¿cierto? Ya. Aquí esto es el X. Ya, gracias, profe. Entonces, si el X cumple esta condición, se le agrega el menos adelante. Pero uno en general no está usando la definición, pues uno sabe que el valor absoluto de cualquier negativo va a resultar ser el número, pero con positivo. ¿De acuerdo? Ya. La próxima clase retomamos, ya vamos ahí a mencionar de nuevo esta, por si es que a alguno le quedó alguna duda. Pero lo importante más que nada es que este i mayor o igual que 0 aquí funciona como una restricción. ¿De acuerdo? Y siempre la tenemos que intersectar con las soluciones que encontremos aquí. ¿De acuerdo? Y estos ejercicios los vamos a revisar en la siguiente clase. ¿Bien? Eso, po. Que estén muy bien y nos encontramos el lunes. Chao, profe, gracias. Chao, profe, que Si esté tienen bien. duda, igual me Chao, escriben. profe, gracias. Chao, profe, que esté bien. Ya, chao, que estén bien. Chao, chao. Profe. Chao, chao.